Los mitos del rock que son presentados por Círculo Restó, los mejores mariscos, minutas y pastas caseras en Círculo Restó, Salón Comedor y Takeaway en Congreso 3285, San Andrés. Sí, señor. Así que arrancamos con la sección de mitos del rock. Hoy vamos a hablar del señor, con todas las letras y en mayúscula, Mick Jagger. Y acá está el desafío planteado. Ajá. ¿Cómo hablar de Mick Jagger separándolo de sus majestades satánicas, los Rolling Stones? En algún momento ya hicimos un programa hablando de la etapa de Keith Richards como solista. Sí, señor. Hablamos de la primera vez que vino a la Argentina y cómo contagió, ¿no?, al público argentino, que le demostró su fanatismo por él, por los Rolling Stones, y que hizo después que cuando se vuelva, no a unir a la banda porque nunca se separaron, pero cuando se volvió a integrar a la banda. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vinieron la primera vez. Sí, en el año 95 en la gira de Woodland. Se Woodland. cruzan. Exactamente. Vamos a hablar del señor Mick Jagger en su faceta como solista, en su carrera como solista. El tema que recién escuchábamos es el tema God Give Me Everything, Dios me ha dado todo, del disco God is in the Doorway del año 2001 con la participación de Lenny Kravitz. Un dueto, un tema cantado a dúo entre los dos del año 2001. Algo más moderno tal vez, ¿no?, de lo que acostumbran. Sí, a ver, vamos a hablar un poquito de la carrera solista de Jagger y va a ser muy difícil separarla de la carrera de Jagger junto con los Rolling Stones. Vamos a ir viendo que se va a ir trenzando y se va a ir enmarañando la cosa. Mick Jagger como solista tiene 4 discos. Quizás no muchos lo sabían, quizás escucharon algunos temas salpicaditos y perdidos así a lo largo de su vida, pero Mick Jagger tiene 4 discos a nivel solista. Muchos de ellos con grandes participaciones de músicos totalmente reconocidos, como por ejemplo ha tenido de guitarrista a Jimmy Rip, que es un gran guitarrista, a Jeff Beck, tuvo a Jeff Beck como guitarrista en uno de sus discos, y ha tenido participaciones de cantantes muy conocidos, como por ejemplo Lenny Kravitz, como escuchábamos recién, que participó en 2 discos. También ha tenido una canción junto con Bono, el cantante de U2. Entonces, ha tenido estos 4 discos con grandes participaciones y no deja de estar separado de la vida de los Rolling Stones los 4 discos solistas de Mick Jagger. ¿Por qué? El primer disco fue en el año 1985, que se llamaba She's the Boss, Ella es el jefe. Un título un poco así como medio pollerudito, pero bueno. Bueno, vamos a tocar un tema que tiene doble filo acá. En su momento Mick Jagger y los Rolling Stones fueron criticados por una canción que se llamaba Under My Thumb. Sí, señor, bajo mi pulgar. Que hablaba sobre, bueno, una dominación sobre una mujer, de un hombre. Y bueno, a ver, la historia del rock ha tocado y ha atravesado también ese fino hilo de lo que es el machismo y el feminismo, ¿no? Sí, señor. Esa grieta que parece ancha, pero que el rock nos demuestra. Pero estamos hablando del año 1985. Sí. El nombre de She's the Boss, Ella es el jefe, en el año 1985, generaba un poco de ruido. Y sí. Ahora, el siguiente disco, que fue en el año 1987, 2 años después nada más. Ahora vamos a hablar de esa etapa de los años 80. Se llama Primitive Cool. El tercer disco, que es Wandering Spirit, vino en el año 1993, un año antes del Voodoo Lounge de los Rolling Stones. Y el último disco fue en el año 2001, llamado Goddess in the Doorway, La diosa en el portal. En esta etapa del 2001 los Stones estaban medio de parate porque Charlie estaba peleándole a un cáncer de garganta en su momento, entonces estaban medios quietos los Stones, y ahí fue cuando Jagger hizo este disco Goddess in the Doorway, al igual que en 1993 con Wandering Spirit. Fue un disco en el que estaban de parate antes de grabar Voodoo Lounge, entonces aprovechó. Ahora, ¿qué pasa con el disco de 1985 y 1987? Acá tenemos que irnos a la historia de los Rolling Stones. En el año 1983 los Stones sacan Undercover, un disco que vino después de Tattoo You, sin mucho éxito, y que estuvo marcado por las
peleas entre Mick Jagger y Keith Richards, la dupla compositora de los Rolling Stones. Hablamos de una caótica década del 70, hace un par de programas para los Rolling Stones. Sí, señor. Mencionaste a Tattoo You, un disco que fue bueno para los... Sí, del año 81. Pero después volvieron a empezar los problemas ya con peleas entre ellos. Sí, un problema de egos, un problema de participaciones de Richard y de Jagger, un problema de recaudaciones en los cuales Richard siempre quería salir de gira y Mick Jagger no. Por aquellos años, Keith hizo su primer trabajo solista. Exactamente. También. Así es. Mediados de la década con los 80. Expensive Winos, exactamente. Pero en el año 1983 los Stones sacan Undercover, que es un disco signado por las peleas entre Mick Jagger y Keith Richards. Era insoportable las grabaciones de ese disco, a lo cual terminan bastante peleados, decidiendo poner un final a la banda por las peleas. En ese momento se hablaba ya del final de los Rolling Stones, en el año 83, después del disco Undercover. En 1985, Mick Jagger saca su primer disco solista, llamado She's the Boss, como hablábamos recién, con algunas particularidades, como por ejemplo el tema Lonely at the Top, Solo en la Cima, que es un tema que habían compuesto Jagger y Richard para los Stones, y Jagger se lo apropió y lo hizo propio, valga la redundancia, para el disco She's the Boss. Y el nombre. ¿No? Lonely at the Top, significa solo en la cima. Primer palo para Keith Richards. En este momento Keith Richards saca su primer disco, también solista, llamado... 1984, ¿puede ser? Así es, llamado Talk is Cheap, hablar sale barato. Un misil de vuelta para el señor Mick Jagger. ¿Qué pasa? Después del primer disco de Richard solista y de Jagger solista, tirándose palos de un lado al otro, la compañía discográfica de los Rolling Stones, por contrato, los obliga a sacar un último disco junto con ellos. ¿Qué hacemos? Sacan un disco llamado Dirty Work, Trabajo Sucio, en el cual acá arriba creo que tenemos el póster. Acá arriba está el póster. Todos trajeados así con colores, ni se miraban entre ellos, todos con caras de ofendidos mirando el suelo. Un trabajo tan malo, pero tan malo, no solamente de hacer, sino también a nivel comercial, que el único éxito de ese disco fue Harlem Shuffle, que no es un tema de la dupla Jagger-Richards, es un tema reversionado de una década del 60, del 50, que era más como un jazz. Ellos lo reversionaron en versión rock. Pero el único tema que fue éxito y el único tema del que hicieron un videoclip de ese disco fue Harlem Shuffle, que no es un tema de ellos. Claro. Eso marca absolutamente todo. Más peleas entre Keith Richards y Mick Jagger, ¿sí? Ahora, ¿por qué se acrecentaron las peleas durante Dirty Work? Porque Keith Richards quería salir de gira para promocionar el disco y Mick Jagger no. Mick Jagger se quería abocar a su carrera solista. De hecho, el año siguiente, en el año 1987, sale Primitive Cool, el segundo disco solista de Mick Jagger. Y al haberse peleado más con Richard, le volaron 2 misiles a Keith Richards desde el disco Primitive Cool. Uno que se llama Throw Away, el tema Throw Away, que significa arroja a lo lejos. Y una de sus frases dice: porque un amor así siempre es mejor arrojarlo lejos. No capto los mensajes entre líneas, sabes que no me bueno, cuesta entenderlos. Si querés algo más directo, por ejemplo, tenés otro tema del disco que se llama Shut Off Your Mouth, callate la boca. Bueno, ahí está. Si lo querías más directo, en el cual hace clara referencia al señor Keith Richards, que en ese momento estaba ya craneando su segundo disco solista con los Expensive Winos, que era Main Offender, ofendedor principal, algo así. Ahora, y pensar que en ese momento no había tantas batallas legales, ¿no? Porque ahora sería bozal legal, no podés hablar de tal, no podés mencionar tal nombre. ¿Sabes por qué? Era más ¿Sabes directo, por qué? No, porque no yo creo que íntimamente los dos sabían que la dupla Jagger-Richard
tenía para muchísimos años más allá de las peleas, entonces no querían llevarlo al fondo, claro, al trasfondo final que pudo haber pasado, por ejemplo, en sus años con Creedence, en sus años con Pink Floyd, o inclusive hasta con los mismísimos Beatles, con la pelea Paul McCartney y John Lennon, que nunca más se volvieron a juntar. Y aparte, cuando te pones a pensar, una pelea entre ellos en una vuelta, si volvían a grabar un disco con los Stones, vendía, ¿me entendés? Sí, sí. Shuffle, bueno, Dirty Work. Sí, a ver, los Stones ya, por más de que haya sido un disco muy malo, vos ya tenías carrera como para hacer shows, claro, y temas de sobra. Vale aclarar acá, los Stones son de principios de la década del 60. Sí, acá la banda más o menos tenía 20, 22 años. Sí, claro. Cuando hacen los primeros trabajos. Y ya estábamos hablando de que tenían en las gateras 18 o 20 discos, más o menos. Claro. ¿Me entendés? Ahora, después del 87, en el año 89, los Stones firman contrato con la empresa Virgin Records, y a partir de ahí, después de una juntada así, viendo cómo encajaban nuevamente, con Charlie mediando en muchas de esas peleas entre Mick Jagger y Keith Richards, llega la paz, llega la reunión, llega uno de los mejores trabajos de estudio de los Rolling Stones, que es Ruedas de Acero, Steel Wheels, y llega una gira mundial que muy pocas veces, en los años 80, hasta los años 80, hasta los años 90, una banda giró tanto en el globo como han girado ellos. De pedo no vinieron a Sudamérica, porque recorrieron el mundo entero menos Sudamérica. A la siguiente gira, en el Woodland ya estuvieron acá, ¿no? Cuando Keith Richards vio lo que era el estado de Vélez Sarsfield. Pero Steel Wheels, Ruedas de Acero, también un nombre bastante significativo, como para que la máquina siga andando con ruedas duraderas y difíciles de romper. Se llegó a la paz y a la reunión de los miembros. Nuevamente los Rolling Stones estaban en carrera con Steel Wheels y con una gira mundial. Esta es un poquito el resumen de lo que fue la carrera de Jagger como solista con sus 4 discos. Aparte tuvo otras participaciones, como por ejemplo hizo la banda de sonido de la película Alfie en el año 2004, y en el año 2011, en un pequeño parate de los Rolling Stones, formó un proyecto de una super banda llamada Super Heavy, que estaba formada no solamente por Mick Jagger, sino también por Dave Stewart, de los Eurythmics. Otro pequeño parate, que vos lo pasás así por alto, pero también otro parate en el que se rumoreó que se podían llegar a separar. Sí, está bien. Pero nosotros hablamos de parates como diciendo, bueno, no vamos a hacer recitales por 3 meses. Te aclaro algo. Pero en el medio los Stones no se van a separar nunca, ni con la muerte de Charlie Watts se separaron los Stones. Ya te demuestra que no. Claramente se van a morir arriba del escenario. Esto es un resumen de la carrera de Jagger como solista. Les sugiero a todos los que aman el rock and roll y aman también aman los Stones, rock and roll, aman rock and roll, sondeen y vean la carrera de Jagger como solista. Vean estos 4 discos porque son uno mejor que el otro. Capaz, si la gente termina el programa y se ponen a escuchar un disco solista de Jagger, ¿cuál les recomendás? Yo les recomiendo el segundo, que es Primitive Cool, del año 87, en el que mezcla el rock Stone, que mezcla los palos hacia Richard, y que mezcla algo de disco, de la época disco de los años 80, mete algo de disco. Y les recomiendo mucho Wandering Spirit, del año 1993, que mezcla absolutamente todos los géneros, incluyendo jazz, incluyendo rock, incluyendo disco, incluyendo un poquito de blues también. Así que se los recomiendo a todos. Ahí estamos viendo las portadas de los discos.